el día de hoy, justamente por el personaje que estamos hablando, publicas un texto que quizá valga la pena, al que valga la pena entrarle de una vez, de cómo el crítico más sesudo del Estado, que pide la disolución del Estado porque el Estado, bueno, lo resume en una idea, gobiernícolas, ¿no? Que el Estado pues tiene que ser tan delgado como lo piden los libertarios, que casi se diluya y que las cosas sean entre privados. Este, ajá. Pues lo dice Ricardo Salinas Pliego, cuya riqueza, cuya fortuna se ha hecho fundamentalmente del Estado. Es muy contrastante, digamos, que alguien que se queja permanentemente del Estado, que el Estado no sirve para nada, pero pues él es uno de los que ha jalado y jalado y jalado recursos del Estado a través de concesiones, de relaciones de poder, etcétera. Se ha hecho multimillonario pegado de la gran ubre que es el Estado. Sería bueno que fuéramos a ver este video que les hemos preparado y regresar aquí a comentarlo. TV Azteca enfrenta una orden de un juez de Nueva York para pagar $580 millones a inversionistas extranjeros, monto que actualiza la deuda original de 400 millones contraída en 2017. La empresa había evitado el pago mediante recursos legales en México, pero el juez Paul Gardef dictaminó que debe retirar sus demandas en tribunales mexicanos y someterse a la jurisdicción neoyorquina como estableció originalmente. La decisión judicial estadounidense coloca a Ricardo Salinas Pliego ante una disyuntiva: acatar la orden y pagar la deuda con sus recargos, o enfrentar sanciones por desacato que podrían incluir multas o incluso órdenes de arresto para sus principales ejecutivos. Recientemente, el empresario ya tuvo que pagar una fianza de $25 millones para evitar su detención en otro litigio con AT&T. La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al caso, señalando su relevancia por el arbitraje internacional en curso dentro del marco del TMEC. Manifestó la postura oficial de que si existe una deuda, esta debe pagarse y que los tribunales deben resolver en consecuencia. Los acreedores Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partners denunciaron que TV Azteca utilizó un procedimiento secreto para obtener medidas cautelares en México. Alegaron que la empresa presentó motivos falsos y fácilmente refutables, como argumentar que la pandemia de COVID-19 le impedía pagar, a pesar de que los tribunales ya habían reanudado actividades normales. El juez Miguel Ángel Robles Villegas otorgó estas medidas cautelares sin notificar a los inversionistas, suspendiendo los pagos hasta que la OMS declarara el fin de la pandemia. Posteriormente, cuando los prestamistas solicitaron levantar la medida tras el fin oficial de la emergencia sanitaria, el tribunal mexicano negó la petición argumentando que aún existían casos de COVID-19. Los fondos de inversión iniciaron en junio de 2023 un arbitraje contra el gobierno mexicano bajo el TMEC, reclamando $220 millones como indemnización. Argumentan que México es responsable internacionalmente por el mal uso de su sistema judicial en favor de TV Azteca, lo que constituye una denegación de justicia para inversionistas estadounidenses. Catherine Padgett, asesora legal de los acreedores, explicó que buscan establecer un diálogo directo con el gobierno mexicano. Consideran que sus intereses están alineados con los de México, especialmente dado el importante adeudo fiscal de Salinas Pliego con el SAT, que supera los 74,000 millones de pesos. La representante legal enfatizó que no creen que sea del interés del gobierno mexicano gastar recursos públicos defendiendo un arbitraje que busca justificar acciones judiciales que protegen ilegalmente a las empresas de Salinas Pliego. Prefieren una solución colaborativa que evite el litigio internacional. Mientras tanto, TV Azteca ha dejado de publicar sus reportes financieros en la Bolsa Mexicana de Valores.
lo que según los acreedores le permite ocultar su verdadera situación financiera. Los fondos de inversión sostienen que la empresa podría pagar sus deudas, pero elige no hacerlo mediante el uso de estrategias legales dilatorias. El caso continúa desarrollándose en múltiples frentes legales, incluyendo el arbitraje internacional ante el CIADI del Banco Mundial, donde se alega manipulación abusiva de los tribunales mexicanos por parte de TV Azteca para obstruir el recupero legítimo de la deuda por parte de los inversionistas estadounidenses. Y bueno, eso es lo que ha pasado en las últimas horas, y esto es la posición de Ricardo Salinas Pliego con respecto al Estado y su riqueza. Ricardo Salinas Pliego postula como empresario que el Estado no es la solución, es el problema. Sin embargo, su riqueza se ha construido durante décadas a partir de las concesiones y contratos que el Estado mexicano le ha otorgado. Su fortuna creció significativamente durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. En este periodo recibió concesiones y contratos en sectores como televisión, internet, banca, petróleo, electricidad y publicidad oficial. Esta tendencia comenzó a declinar tras su rompimiento con la Cuarta Transformación y la exigencia de que pague más de 74,000 millones de pesos en impuestos que adeuda desde 2008. En 1993, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, obtuvo la concesión de Televisión Azteca por 20 años. Posteriormente, Enrique Peña Nieto, a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, prorrogó esta concesión hasta el 1 de enero de 2042, una decisión tomada a 2 semanas de concluir su mandato en noviembre de 2018. Otro negocio principal es Total Play, su empresa de servicios de Internet, telefonía y televisión de paga. Recibió la concesión inicial en 1995 durante el gobierno de Zedillo. En 2020, ya en el gobierno de López Obrador, el IFT le otorgó una prórroga por 30 años más, vigente hasta 2055. La empresa señaló que esto le permitiría continuar prestando una amplia gama de servicios de telecomunicaciones. Durante el gobierno de Peña Nieto, a través de la reforma energética, Salinas Pliego obtuvo la primera concesión para la explotación de recursos geotérmicos. Su empresa, Geotérmica para el Desarrollo, opera yacimientos en Nayarit para generar energía. Grupo Dragón, dirigido por su hija Ninfa Salinas Sada, recibió el primer título de concesión el 3 de noviembre de 2015, con la promesa de invertir 2.600 millones de pesos. La empresa se describe como una compañía mexicana con experiencia en el sector eléctrico. Además de la energía geotérmica, Salinas Pliego tiene un parque térmico en Mexicali, Baja California, e instalaciones para energía eólica en Arriaga, Chiapas y Ojuelos, Jalisco. Estos negocios también surgieron a raíz de la reforma energética de Peña Nieto. En el sector petrolero, su empresa Sagoil Offshore Services, dirigida por su hijo Benjamín Salinas Sada, ha obtenido contratos millonarios con Pemex, uno en 2015 por $101 millones y otro en 2019 durante el gobierno de López Obrador por más de $608 millones. Televisión Azteca ha recibido durante años importantes cantidades de dinero por publicidad oficial de todos los gobiernos, desde Salinas de Gortari hasta López Obrador. Por ejemplo, durante la administración de Peña Nieto, que gastó 60,236 millones de pesos en publicidad, la televisora recibió 7,800 millones. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que dio instrucciones de no otorgarle más recursos publicitarios hasta que salde su deuda fiscal. Argumentó que es un tema ético y fiscal, pues no se puede pagar con dinero público a quien evade impuestos.
Banco Azteca también se benefició con contratos para dispersar fondos de programas sociales del gobierno de López Obrador mediante tarjetas bancarias y tiendas Electra. Este negocio concluyó con la creación del Banco del Bienestar. Salinas Pliego también disfrutó de una concesión para un club de golf en Huatulco, Oaxaca, y tenía 2 concesiones de Conagua para reproducción de peces de agua dulce que utilizaba para regar el campo de golf. La concesión venció el año pasado y no fue renovada por el gobierno actual. Pues sí, detesta al Estado mexicano, pero su riqueza se ha crecido vertiginosamente a partir de las concesiones que le ha dado el Estado, no solo en la televisión, sino en el gran negocio de Internet, que ahora tiene una concesión hasta el 2052, pero también invierte en electricidad y en petróleo, gracias a la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Entre contratos, Alejandro, de los gobiernos, no solamente en materia de publicidad oficial, sino en tantas y tantas cosas, los seguros. Digo, se le acabó el negocio de las tarjetas del bienestar y por eso se enfureció cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum crearon y fortalecieron el Banco del Bienestar para no pagar a los bancos privados las comisiones que cobraban, que eran multimillonarias, para la dispersión de los programas del bienestar. Sí, bueno, es que Álvaro, ha venido cerrándosele una puerta después de la otra, esa es la realidad. Y la actitud del empresario es, yo no sé por qué la resistencia a pagar, por ejemplo, impuestos y a tus acreedores. Quizá para alcanzar un alto en acumulación, no tengo idea, porque al final pues, gran parte de lo que tienes no es tuyo. Lo debes a los impuestos, al fisco, se lo debes a quienes te lo prestaron, se lo debes al otro que te lo... Pero la idea es como no pagar, no pagar, no pagar, no pagar, con la idea de que acumular. ¿Con qué sentido? ¿Cuál es el sentido de acumular y acumular y acumular si ese dinero en realidad no es tuyo? Por ejemplo, piensen ustedes que pues esos yates en los que pasea, digo, pueden perfectamente salir de su dinero, pero también no, porque pues debe tanto dinero ya que tiene gran parte de sus activos comprometidos. Tiene que, en algún punto va a tener que liquidar, Álvaro. Es como estar pateando permanente. Mira, lo resume muy bien lo de la orden que le da ahora mismo el juez en Estados Unidos. Hoy se da a conocer justamente esta orden de un juez en Estados Unidos de retirar una demanda en México, pero si no lo hace va a tener que pagar. Dice, sin embargo, el día de hoy dice, la ecuación es muy simple. Televisión Azteca no paga una deuda que contrajo con inversionistas extranjeros por $400 millones porque un juez en México le ha permitido patear el bote e ir de recurso legal en recurso legal. Como su dueño, Ricardo Salinas Pliego, ha hecho con los adeudos con el Servicio de Administración Tributaria. Pero ahora un juez de Nueva York le ha ordenado a la televisora que retire las demandas que tiene en un juzgado mexicano, lo que significa que tendrá que pagar $580 millones, que es el monto actualizado de la deuda según los tenedores. Déjame hago aquí una muy breve, abro un corchete. Cuando nuestra compañera Dulce Olvera les escribió a los abogados justo de estos tenedores que le reclaman a Salinas Pliego, fue hace 2 o 3 semanas. Hace 2 semanas. Le contestó, para nuestra fortuna, el viernes pasado, porque cayó sí fue el viernes, ¿no? Sí. Cayó muy redondo con lo que estamos conversando. De hecho, recibió la respuesta, nos la mandó nuestra compañera Dulce Olvera y alcanzamos a leérselas ustedes aquí. El viernes hizo 8 días. El viernes hizo 8 días. Ajá. Bueno, Álvaro,
del viernes más los 2 semanas, o sea, son 3 semanas. En 3 semanas aumentó la deuda, porque este también es dato de los tenedores, de los mismos, es exactamente la misma fuente. Aumentó de 565 millones que le plantean a la compañera Dulce Olvera los abogados de los tenedores de esta deuda, a 580, que es ya la entrevista que le da a Reforma. O sea, trae un aumento. Bueno, lo del caso mexicano, lo del caso del SAT es también un ejemplo. De un año a otro, 11,000 millones de pesos aumentó entre la deuda, recargos, multas, etcétera. O sea, ¿quién puede mantener ese ritmo, Álvaro? Nadie. Sí, ahora lo que dispone este juez de Estados Unidos es que si Ricardo Salinas Pliego acata esta orden en Estados Unidos, básicamente tendrá que pagar lo que debe, más recargos. Si cae en desacato, le puede ir peor. Apenas la semana pasada, el magnate Salinas Pliego estuvo a punto de ser detenido en Estados Unidos por desacato en otro litigio, con la empresa de telecomunicaciones AT&T, y tuvo que pagar una fianza superior a los $25 millones. Es clarísimo. ¿Qué es lo que impide que Ricardo Salinas Pliego le pague a los que le reclaman los ahora ya 580 millones de dólares? ¿Qué es lo que lo impide? Pues el juicio que ha postergado, que ha llevado y pateado hacia adelante con más recursos y más recursos hacia el futuro, es el que detiene que el litigio en Estados Unidos pueda ser liquidado. Por eso es que voltea el juez de Nueva York y le dice: oiga, señor Salinas, tiene que cancelar las demandas que usted tiene allá, porque no es una práctica saludable. Lo que usted está haciendo es básicamente una marrullería. Lo está haciendo usted para evadir su responsabilidad en la liquidación de los bonos que usted se comprometió a pagar a cambio, pues sí, de un flujo de efectivo. Así de simple. Entonces, usted está retrasando el pago de estos señores utilizando un juez allá en México. Tiene usted que cancelar esas demandas. ¿Qué va a pasar, Álvaro? Va a entrar en desacato. Bueno, es la segunda vez este año que entra en desacato en Estados Unidos, porque en México está, pues, en desacato. En México está en litigio todavía. En litigio todavía. Todavía no falta está la en última. desacato, es correcto. Falta la última instancia. Pero que es allá la Corte. 2. Claro. Por eso hoy la presidenta de México vuelve a referirse al tema, también a pregunta expresa, pues porque concierne al Estado mexicano. Y ella es la jefa del Estado mexicano. Entonces hoy, una vez más, aunque fue a pregunta expresa, la presidenta de México alude a este asunto que tiene que ver con Ricardo Salinas Pliego allá en Estados Unidos. Si te parece, vamos a escuchar a la presidenta. Sí, hay un juicio civil relacionado con hay un juez de lo civil en la Ciudad de México, en donde este grupo empresarial presenta, supongo que es este caso, durante la pandemia, que no puede, pues no está en condiciones de pagar, dada la situación de la pandemia. Entonces este juez no informa a las autoridades de los Estados Unidos y le da, digamos, la validez. Pues tendrá que revisar el Tribunal de la Ciudad de México cómo fue que se dio esta situación. ¿Qué es lo importante? Porque ¿por qué tenemos que ver nosotros? Es porque sobre este caso y algunos otros hay, ¿cómo se llama cuando hay disputas internacionales en economía?
arbitrajes, siempre se me olvida esta palabra, arbitrajes internacionales relacionados con una queja que se puso relacionada con el tratado comercial. Entonces hay un arbitraje en donde están pidiendo que el Estado mexicano intervenga. Nosotros pues evidentemente, pues, si hay una deuda pues tiene que pagarse, ¿no? Igual que en el caso de México. Entonces por eso es relevante para nosotros, porque se está llevando a cabo este arbitraje internacional. Entonces el que se diga que pues tiene que pagar y que tiene que resolverse, pues es relevante en este caso y también para el arbitraje internacional. ¿Qué dice el gobierno de México? Pues en efecto, si hay una deuda, pues tiene que pagarse, ¿no? Y en todo caso los tribunales pues tienen que resolverlo en este sentido. Repito lo que dije el viernes, una persona moral o física, que tiene deudas con Hacienda, con el SAT, si decide pagarlo, tiene derecho a descuentos por multas, de acuerdo con lo que dice el Código Fiscal. Entonces, si se acercan a pagar, pues van a tener sus descuentos. Si no pagan, pues va a seguir el juicio. Y ya el juicio pues lleva otras conclusiones relevantes, ¿no? Pero en este caso pues tiene que ver con esto y para nosotros es importante por este arbitraje internacional que se está llevando a cabo. Pues es un tema que, a pesar de lo que haga el ciudadano Salinas Pliego, no se ve que vaya a terminar bien. No. No hay manera de que esto termine bien y, bueno, volviendo a lo que hoy dijo en Fox News, pues quizá ha pensado que hablando de lo que pasa en México puede desviar la atención de los compromisos que él tiene. Yo no veo por dónde pueda cambiar la percepción que de él se tiene en Estados Unidos en los ámbitos financieros, Alejandro, en los ámbitos políticos. ¿Saben qué clase de personaje es Salinas Pliego? Sí, pues sí, él supongo que intenta concitar solidaridad para su lucha contra un gobierno represor y ya sabes todo eso, ¿no? Pues no sé quién se vaya a solidarizar con él. A los que les cobra eternamente la licuadora, no creo. A los que insulta. A los que insulta, que llama imbéciles y muertos de hambre. Muertos de hambre y pues no creo. A los empresarios que no crean ustedes que se quieren ver muy cerquita de él cuando hay fotos de él con empresarios. Ay, me reuní con fulano. No, ¿cuál no? No hay ese fascinación por el personaje, no hay. Estoy pensando qué sectores. Los intelectuales son, Álvaro, muy mañosos. Muy, mira, colmilludos. No hay casi fotos de ellos juntos. Piénsate con quién hay fotos. Hay muy pocas fotos. Hay por ahí, pero realmente no hay tantas fotos de... ¿Por qué? Pues porque son los académicos, pues él no sabe ni qué es eso. ¿Cómo no? Tiene la Universidad de la Libertad. Sí, no, yo sé que tiene eso, pero entonces pues no veo yo de qué manera, o cómo esté fundamentando su estrategia. No, hay que llamar, seguramente, yo lo que veo, Álvaro, es que la vida de Ricardo Salinas Pliego ha estado básicamente operada por abogados. Su vida, vida empresarial, personal, son abogados los que la dirigen. Abogados y cabilderos, los cabilderos son también abogados, pero pienso en personajes como Jorge Mendoza, que fue diputado, senador priista de Nuevo León, pues que ha sido siempre su cabildero. También es abogado, por supuesto, pero siempre abogados para una cosa, para otra. Sí,
pues son, de pronto uno dice, su círculo pues cada vez se estrecha más. Pues sí, se le van cerrando caminos, se le están cerrando caminos. O sea, pues yo no sé bien a bien, no entiendo muy bien a bien su plan. No lo comprendo. Pero seguramente debe ser un plan tremendo, genial. No entiendo de qué manera puede librarse de lo que lo persigue allá y acá. Pues digo, igual la parte del asunto sería ir negociando tramos de deuda, con distintos acreedores, decirle, ok, reconozco que te debo 580 mil millones, 580 millones de dólares. Reconozco que te los debo. No los tengo. No tengo ahorita la lana. Entonces necesito que hagamos un pagaré. Yo pagaré si yo te voy pagando con una tasa tal. Terminará pagando en abonos chiquitos, como le hace él con millones de mexicanos. Híjole. No, sí, es que es su única alternativa, Álvaro. Y los intereses van a seguir creciendo. No, claro, pues sí, abonos chiquitos. Pues como él le hace con los que le compran la licuadora esa que duran 30 años pagando una licuadora. No, digo, no sé. Abonos chiquitos, hombre. Oye, por cierto. Pagar poquito. Pues sí, ¿cuánto terminas pagando? Un friego. Pues Y dejas de pagar y pues, aparecen los golpeadores, ¿no? Oye, Alejandro, pero a ver, ¿qué fue lo que dijo hoy en Fox News Ricardo Salinas Pliego? Dice básicamente, bueno, entre otras cosas, él dice que la violencia rampante en México, que es un desastre México por la violencia. Habla sobre la corrupción, que es donde digo que yo estaba pegado ahí en la pantalla esperando a ver a ver si podía ver el momento exacto en el que le sangraba el mordidón de lengua. Y luego utiliza una frase sobre el sistema de salud. Él dice... la gente se está muriendo en los pasillos de los hospitales. Esa. Porque no hay atención. Esa es la frase. Que se está muriendo la gente en los pasillos de los hospitales porque no hay atención. Ahora, si tú la subes esa frase a X, a la red social X, va a tener un gran éxito. Porque pues, es la frase de la fantasiosa red X, donde pues sí, todo el mundo dice que la gente está muriéndose en las banquetas de los hospitales, de los pasillos, hay gente tirada ahí. Digo, evidentemente no está bien el sistema de salud, se ha tardado más de lo que se quisiera, hacerle un súper arreglo a algo que estaba pues destruyéndose a diario, llevaba casi 40 años que lo estaban destruyendo todos los días, robándole, quitándole, corrompiéndolo, etcétera, con ganas de que lo agarraran los olegarios Vázquez Rañas y demás, pues los Vázquez Rañas, ¿no? Se quedaron con él, con el sistema de salud completo. Y ha habido que recuperar, evidentemente sí, pues claro que falta tener un buen sistema de salud, pero de que estén los pasillos llenos de gente muerta, no me parece. Parte del modelito del personaje. Sí, claro. Él y otros, ¿no? Sí. Sí, porque cuando, por ejemplo, se habla de cómo se destruyó el sistema de salud, carajo, y uno dice, pues entonces, antes del 2018, había más hospitales, había más médicos y enfermeras atendiendo. ¿En qué momento se derrumbaron todos los hospitales y todas las clínicas y fueron despedidos tantos médicos y enfermeras? La realidad de las cosas es que la argumentación parte de que desapareció el Seguro Popular, pero ni que con la desaparición del Seguro Popular se hayan venido abajo hospitales equipados y además con personal
y además siempre había abastecimiento de medicamentos. No, hombre, parte de la fantasía o de la mentira deliberada que suele repetir como ahora Ricardo Salinas Pliego.